Bien, decíamos que Melgar termina su vida después de que participa en la batalla de Humachiri, fusilado, ya que fue tomado prisionero antes de cumplir los 25 años, con lo que se convierte en un mártir de la independencia del Perú. Bien, así termina la vida de Melgar, termina el tema de emancipación. Hablemos ahora del costumbrismo. El costumbrismo es el primer movimiento de la época republicana, nunca te olvides de eso. El primer movimiento de nuestra época republicana, costumbrismo. Surge en el momento en que la escena política se va a tranquilizar luego de las diversas luchas que significaron el caudillismo del primer militarismo. El costumbrismo representa una perspectiva de la clase criolla letrada respecto a la búsqueda de una identidad del Perú, ya que nos veíamos independientes, la gente se sentía extraña de no depender de otra potencia que influya en su administración, y se empieza a ver los defectos, virtudes de la sociedad en los tipos y costumbres. Se hace de manera satírica, apelando al teatro de costumbres, especialmente en la comedia costumbrista de tipo festivo, como Ñacatita, por ejemplo, y también mediante el periodismo. El periodismo es decir, la publicación de periódicos. Mucho cuidado, periódico no es lo que sale todos los días, es diario. Periódica sale periódicamente, es una publicación de vez en cuando. Por ejemplo, El espejo de mi tierra, de Aliaga. El costumbrismo nace con la República, en un periodo desordenado e inestable. Nuestros escritores costumbristas presentan tanto las frustraciones de la ascendente clase media, como es el caso de Segura, como de la declinante clase alta, el caso de Aliaga. Estoy leyendo, por cierto, el libro de la PRE en la página 224. Las guerras de la independencia habían expuesto al Perú a las ideologías del capitalismo industrial y las ideas liberales. El contraste entre estas ideas y las realidades sociales y económicas del Perú del siglo XIX crea un desequilibrio entre esperanzas y realidades. La literatura costumbrista describe una sociedad en transición, pues subsistían aún moldes y usos coloniales en las clases altas, pero la independencia había hecho surgir conflictos producto de las desigualdades sociales. El costumbrismo es una de las opciones literarias que se hallan en la búsqueda de la expresión nacional, en una época de aprendizaje y formación, como fueron las primeras décadas en el sistema republicano. Características: apego a la realidad inmediata, percibe sus estratos epidérmicos, es decir, los estratos sociales, clase alta, que es criticada por Aliaga, Pardo de Aliaga, y clase media y baja, criticadas, tomadas por Manuel Asensio Segura. Apego a la realidad quiere decir verosimilitud, trata de reflejar la realidad. ¿Y para qué? Para criticarla, pues. Criticar no implica solamente decir lo malo y burlarse, también quiere decir corregir y tratar de ser moralizador, ¿no es cierto?, educativo, no solamente es burlarse por burlarse, ¿ya? La tendencia satírica se utiliza como arma ideológica o política, ¿está bien? Tono realista, ya dijimos, y panfletario. Panfletario quiere decir propaganda política. Por ejemplo, Segura, su primera gran obra teatral fue Sargento Canuto, donde aparece un militar de más de 50 años, que todavía sigue de sargento, y que es muy fanfarrón, es muy cobarde, mediocre y fracasado, pues. Él se enfrenta por el amor de una chica con un joven civil preparado, valiente y decidido. Esta obra critica a los militares, la clase militar que fue muy fracasada, una clase que ya estaba acabada y que seguía, persistía, trataba de estar con una chica joven como era el Perú, recién independizado. En cambio el civil está mejor preparado, decidido, él debería tener a la chica y está con ella como es el civil. Implica un cambio en la cúpula de poder, que los militares dejen de pugnar por el poder y que dejen que los civiles se encarguen del poder. Eso es panfletario, eso es Sargento Canuto, una de las primeras obras de Segura. Obsesión enjuiciadora desde una actitud moralizante. Se muestran costumbres de la ciudad. El costumbrismo es urbano, no es rural, ¿está bien? Su medio de expresión es el teatro y el periodismo, ya dijimos, ¿ya? Antes hablamos de Aliaga y Segura, hoy en día no podemos por la falta de tiempo, nos centramos solo en Segura. Segura nació en Lima en 1805. Muy joven, su padre, soldado realista, lo lleva al ejército realista y él lucha en Ayacucho por el bando realista a los 16 años, muy jovencito peleó en esta batalla. Segura, muy jovencito, sobrevive a la batalla y se asimila al ejército peruano, sirve hasta los 30 años.
se retira y luego habló mal de los militares, porque conocía cómo era la vida militar y los problemas que hacían los primeros militaristas, ¿no es cierto?, en la época del primer militarismo. Segura llega a convertirse en uno de los intelectuales más respetados de su época, publica diversos periódicos, La Bolsa, El Cometa, se enfrenta a Aliaga, como Aliaga representaba una faceta dura del costumbrismo, muy satírica, muy burlona, cruel. En cambio, Segura representa la versión benévola del costumbrismo, una crítica, no deja de ser una crítica satírica, pero más benévola, más suave, digamos. Segura escribe obras de teatro, lo que le hace considerar como el padre del teatro nacional. Sus personajes son típicos criollos propios de la Lima del periodo costumbrista. Como recurso del lenguaje, hace uso frecuente de modismos, de términos coloquiales, está bien, y populares. Recuerdo mucho en Ñacatita al inicio, cuando don Jesús critica a don Alejo. Rufina, su esposa, quiere que él se case con Juliana, su hija, la hija de ambos. Él dice, con ese que es más hueco que una petaca y que anda con más dengues que mosita curruteca, ¿no es cierto?, refiriéndose a la manera de ser de este personaje. Obviamente son términos de la época coloquiales, ¿verdad? Esa es una manera de que le expresaba a los personajes, su manera de hablar. Los personajes que traza Segura de manera acabada pertenecen a la clase media y estratos populares, porque él pertenecía a esa clase, él no era de clase alta. Aliaga sí lo fue y criticó a la aristocracia limeña. Por lo tanto, en su teatro refleja una realidad propia de estas clases sociales, muy conectada con el modo de ser de Lima de la primera mitad del siglo XIX. Revisemos su obra más importante, Ñacatita. En Ñacatita tenemos que recordar, para empezar, dos cosas respecto a la estructura, aspecto formal. Algo importante, está compuesta en verso, no en prosa, está bien, primero. Segundo aspecto importante, se divide en 4 actos, no en 3, no en 5, como hasta ahora siempre hemos visto, no, 4 actos. No te olvides nunca de eso, porque puede venir en un examen verdadero o falso y te preguntan, ¿tiene 4 actos? Y tú, no, ese me lo han puesto para distraer y fallaste, ¿no? Son 4 actos, Ñacatita. Bien, ya recordando esto, revisemos el argumento, que es la parte más interesante e importante de Ñacatita. Todo comienza, como te dije hace un rato, con el diálogo entre Jesús y Rufina. Todo transcurre, por cierto, en la casa de don Jesús, que es una casa decentemente amueblada en el centro de la capital limeña. Jesús está en desacuerdo con Rufina, ya que ella quiere que su hija se case con don Alejo, un cusqueño, un provinciano que ha llegado a Lima con aires de gran señor, que aparenta ser muy educado y para mencionando frases en inglés, en francés y latinajos, cuando en realidad en el fondo es una persona mediocre que viene a Lima a buscar un matrimonio ventajoso. Don Jesús es un hombre que tiene dinero, no es millonario, pero tiene una casa decente. Él fue soldado de joven, él cuenta esto en el momento que conversa con Rufina, le hace recordar, yo fui soldado, peleé por Perú en las batallas contra Bolivia, y un hombre me salvó la vida. Ese hombre era su mejor amigo y su mejor amigo ha muerto hace poco. Por eso el jovencito Manuel, el hijo de su mejor amigo, va a la casa para que él le mande encargos y le procure ayuda. La madre Rufina le dice, ante las críticas de Jesús hacia Alejo, el pretendiente que ella quiere para su hija, le dice, ¿acaso quieres que mi hija termine enamorada con un pobretón como Manongo? Se refiere a Manuel. Y Jesús lo defiende y explica, ¿no? Yo fui soldado. Seguramente Jesús pertenece a la clase, que en esa época era muy común, de gente humilde que sirve al ejército y al volver a Lima, después de haber luchado en las batallas, tiene derecho a algún tipo de trabajo burocrático para el Estado. El trabajo burocrático en esa época es muy codiciado, porque la gente ganaba bien y tenían seguro, inclusive hasta la muerte y los familiares tenían seguro. Esto entonces implica que Alejo es un interesado. ¿Y quién ha hecho que Rufina se convenza de que él es el pretendiente ideal? Ha sido una viejita malintencionada llamada Ñacatita. Ñacatita es chismosa, entrometida, interesada, metiche, correveidile, lo peor, terciadora, lo peor, ya lo peor. Obviamente hoy en día esta clase, este tipo social continúa vigente. Ponte a pensar en tu barrio, en tu calle o en tu familia, debe haber un ñacatito, una ñacatita que sabe la vida de todos y que cuenta la vida de todos, que le encanta reproducir todo lo que le cuentan. Bueno, y la sublimación, hasta tiene programa de televisión y ha estado en la cárcel, bien hecho, ¿verdad?
porque esta clase pues siempre ha existido y la gente le encanta, ¿verdad? Ya sabes por qué. Ñacatita entonces aparece acá como un elemento que irrumpe en el hogar y genera ruptura, porque Rufina se ha peleado con su marido por culpa de ella, porque don Jesús sí ve el problema que hay en que este hombre que aparenta ser lo que no es, esté con su hija. Y Juliana, la chica, está muy molesta con su madre, se rebela contra la madre, planea con Manuel, su verdadero enamorado, fugarse inclusive de la casa. Están planeándolo, no llegan a hacerlo, ¿ya? Lo llegan a hablar, lo llegan a conversar. Sucede pues que llega Ñacatita a la casa y esta llegada está referida en el libro, en la página 231, conversa con Rufina y en menos pues de 20 líneas ya le contó como 3 chismes, ¿no es cierto? Bueno, se darán el tiempo de leerlo con paciencia, espero en un momento, yo puedo leer un poquito. Ñacatita le dice, ¿cómo va por acá? A Rufina. Rufina responde, siempre Ñacatita en guerra, Ñacatita, con que no hay forma de que entre tu marido por vereda. Doña Rufina responde, cada día está más terco, no hay que tocar otra tecla, sino matarlo o dejarlo. Ahora tendría una gresca con él, pero para nada, si es más duro que una peña. Ñacatita, ¿y quién lo ve? Doña Rufina, sí señor, pero es más malo que gestas. Ñacatita, qué trabajo, cómo siento lo que ese hombre atormenta, pero ya se compondrá. Y con misterio, hace poco que en la iglesia ideaba cierto proyecto, doña Rufina, sobre esta misma materia. Ñacatita, y con el favor de Dios no salir de perlas. Adentro te lo diré, pero ahora está mal mi cabeza, ¿no? No está mi cabeza para nada. Ay, ay, se queja Ñacatita. Doña Rufina, ¿qué es eso? ¿Le ha dado usted la jaqueca? Ñacatita responde, no es cosa, hijita, estas beatas, que son unas sinvergüenzas, son las que me han de quitar la vida. Ay, qué gente esta, creerás que se están las más toda la mañana entera al pie del confesionario en consultitas secretas con el padre y con risitas y otras 2000 morisquetas, sin llegar a que una llegue a descargar la conciencia. Que Dios las haga unas santas. Y mira, hija, si no fuera pecado hacer malos juicios y darle susto a la lengua, yo diría que estas cosas no pueden ser nada buenas. ¿Qué tal con que tu marido te trata como una negra? ¡Qué desgracia! Ñacatita, doña Rufina, Ñacatita, cada día me pesa más haberme unido con él. Ñacatita responde, no hay mal que por bien no venga. Y Rufina le dice, yo sola tengo la culpa. No faltó quien me advirtiera el geniazo que tenía, pero yo, niña inexperta, cerré el ojo y me casé con ese perro de presa. Bien merecido me está, bastante caro me cuesta la ansia de tener marido. Ñacatita, ¿por qué no haces la promesa a fin de que se componga de ir en el año que entra, descalza, echando saumerio, hasta Santana siquiera, al Señor de los Milagros? Puede ser que te conceda este Señor lo que pides, vamos a ver, haz la prueba. Doña Rufina, ojalá que eso solo, Ñacatita, consistiera. Ñacatita responde, pero hablando de otra cosa, ¿no sabes que la Malena peleó ayer con su marido? La puso hija como nueva, serrano había de ser. Daba compasión el verla, tenía la cara así, tamaña. Rufina, qué desvergüenza. Y Ñacatita, pero ya se ve, si tiene también tan poca cautela de recibir niña visitas cuando el otro sale afuera, sin poner por lo que potets uno que guaite en la puerta. Pero ya gracias a Dios están como unas ovejas, y agradézcamelo a mí y a la buena moza aquella que te he contado otras veces, que tiene tan ricas prendas, sin que nadie sepa hasta ahora cómo ni de dónde vengan, que fuimos las que mediamos para que en paz se pusieran. Pero hija, por vida tuya, no sea que esto se sepa. Ñacatita, ¿no? Rufina responde, ¿cómo Ñacatita? Ñacatita, ay hija, yo no quiero que me metan en cuentos, pobre de mí. Doña Rufina, yo no soy Ñacatita de esas. Obviamente, el chisme y la mala habladuría es lo que predomina en este diálogo. Así llega Ñacatita a la casa, la invitan a comer, se va al comedor, llega en esto don Alejo, conversa con Ñacatita, conversa con Rufina, luego conversa con Ñacatita, se entiende que han hecho un arreglo, se entiende esto. Luego Manuel y Juliana son descubiertos por Ñacatita conversando. Y Ñacatita se da cuenta de que están enamorados. Y Ñacatita le propone a Manuel ayuda. Esto implica que la viejita llega a recibir una dádiva de parte de Manuel, una propina. Ñacatita está apoyando a los dos, es una viejita muy interesada. En esto va a llegar un amigo a la casa, don Juan, un amigo de don Jesús. Él llega del Cusco a pagarle una deuda. Ve a
Alejo. Alejo piensa, ¿qué va a decir? Este no es don Juan del Cusco, se preocupa mucho. De pronto Juan dice, don Alejo, qué bien que lo veo, le traigo una carta de su esposa del Cusco. Entonces todos dijeron, su esposa. Y don Alejo trata pues de esquivar, dice, bueno, sí, fue un error de juventud. Y don Juan indignado, don Alejo, le dice. Y al final don Alejo dice, sí, bueno, los quise engañar, ¿no es cierto? Y lo expulsan de la casa. A Ñacatita también la expulsan de la casa. Rufín y Jesús hacen las paces, ¿está bien? Ñacatita y Alejo son expulsados de la casa de don Jesús. La madre reconoce su error, volviendo toda la normalidad, hacen las paces con su esposo. Temas: el matrimonio concertado por la madre, la rebeldía de la hija, las manipulaciones de Ñacatita es el tema central. Muy bien, alumnos, hasta acá vamos a avanzar hoy día. Vamos a revisar las claves pendientes, las voy a escribir en la pizarra. ¿Está bien? Estudien bastante. Hasta la otra semana. La época republicana, costumbrismo. Surge en el momento en que la escena política se va a tranquilizar luego de las diversas luchas que significaron el caudillismo del primer militarismo. El costumbrismo representa una perspectiva de la clase criolla letrada respecto a la búsqueda de una identidad del Perú, ya que nos veíamos independientes, la gente se sentía extraña de no depender de otra potencia que influya en su aliada. El costumbrismo nace con la República, en un periodo desordenado e inestable. Nuestros escritores costumbristas presentan tanto las frustraciones de la ascendente clase media, como es el caso de Segura, como de la declinante clase alta, el caso de Aliaga. Estoy leyendo, por cierto, el libro de la PRE en la página 224. Las guerras de la independencia habían expuesto al Perú a las ideologías del capitalismo industrial y las ideas liberales. Decíamos que Melgar termina su vida
después de que participa en la batalla de Humachiri, fusilado, ya que fue tomado prisionero antes de cumplir los 25 años, con lo que se convierte en un mártir de la independencia del Perú. Bien, así termina la vida de Melgar, termina el tema de emancipación. Hablemos ahora del costumbrismo. El costumbrismo es el primer movimiento de la época republicana, nunca te olvides de eso. El primer movimiento de nuestra administración, y se empieza a ver los defectos, virtudes de la sociedad en los tipos y costumbres. Se hace de manera satírica, apelando al teatro de costumbres, especialmente en la comedia costumbrista tipo festivo, como Ñacatita, por ejemplo, y también mediante el periodismo. El periodismo es decir, la publicación de periódicos. Mucho cuidado, periódico no es lo que sale todos los días, es diario. Periódica sale periódicamente, es una publicación de vez en cuando. Por ejemplo, El espejo de mi tierra de